y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es tiempo de restauración, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de que Dios restaure tu vida y tu familia. Misión Cristiana El Calvario Zacapa presenta su programa Tiempos de restauración, con el apóstol Saturnino Ramos. tiempos de restauración. Gloria a Dios. Qué bendición es poder estar llegando una vez más hasta sus hogares, deseando que Dios les bendiga de una manera muy especial. Estaremos orando para que el Señor nos ayude en este tiempo que vamos a estar compartiendo con ustedes, y por supuesto estaremos orando después de la reflexión de la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Eres el único, eres la solución de todo en el mundo. Gracias porque las naciones y los hombres se han levantado diferentes dioses, pero no hay Dios como tú, Dios soberano, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios santo, Dios maravilloso. Recibe el honor y la gloria en este momento y te ruego que tomes el control tanto en este lugar como en los hogares donde estaremos llegando a través de estos medios anunciando tu palabra. Gracias, bendecimos a las personas que están atentos a esta hora y que se han conectado y muchos se conectarán. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas. Amén y amén. Vamos a tener una reflexión de la palabra del Señor. No ignoramos el tiempo, el momento que estamos viviendo. Son tiempos humanamente difíciles, pero reconocemos que no estamos solos, pero que también reconocemos que los tiempos difíciles que estamos viviendo, hay alguien que tiene el control de todas las cosas y que no van a acontecer ni van a pasar del permiso que el Padre les ha dado. De algo estamos seguros, que no hay nada en este mundo que se mueva más allá de lo que Dios les permite. Así que damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Quiero que abramos las escrituras en un salmo bastante antiguo, un salmo que incluso pudiéramos decir que se ha convertido como el amuleto
para muchos evangélicos y que lo han dejado abierto sobre una mesita todo el día y toda la noche, pensando que con esa actitud vamos a lograr mucho. Pero quiero que hoy veamos a la luz de las Escrituras que eso no va a acontecer si en nosotros como hijos de Dios no hay una aplicación de la palabra del Señor. Y quiero hablar del Salmo 91. Y el tema es la importancia, oiga, de habitar al abrigo del Altísimo. Mire qué hermoso. La importancia de habitar al abrigo del Altísimo. Dios se ha revelado a su pueblo de diferentes formas o maneras. Pero Dios nos está hablando hoy y se nos está presentando como un abrigo. Óigame, qué interesante es esto. Dios es un abrigo, pero no como el abrigo del mundo. El mundo nos vende muchos abrigos, pero son demasiados pesados y demasiados elevados de precio. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que no necesitamos esa clase de abrigos. El Señor aquí se nos presenta a nosotros como un abrigo, como alguien que nos da su cobertura, su protección. Ahora, hay una condición para que Dios se convierta en nuestro abrigo. ¿Y cuál es la condición? El que habita, nos habla de una permanencia. Hoy, la situación de las enfermedades, la pandemia, ha llevado a muchas personas a buscar refugio en diferentes maneras, a buscar refugio en personas, que no está malo, pero que en este tiempo nos hemos dado cuenta que no hay hombre, por más poderoso que sea en la tierra, por mucha influencia que tenga en la tierra y por mucho dinero que tenga y por todos los medios y facilidades que tenga, no han podido detener la pandemia, mucho menos la muerte. Está demostrado a nivel mundial que el hombre es incapaz de poder traer solución, preservar la vida al ser humano. Se han levantado muchos científicos, se han levantado muchos hombres hablando cosas que según ellos tienen la solución en las manos. Pero déjeme decirle que esto no se ha logrado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ir y someternos voluntariamente
no por temor, no por miedo, sino ir a Dios reconociendo nuestra pequeñez, nuestras limitaciones, nuestra incapacidad de poder traer o dar solución a los problemas de la vida. No lo hay. El secreto está en habitar, en vivir bajo el abrigo del Altísimo. Por supuesto, tú tienes que entender que para vivir bajo el abrigo del Altísimo, para contar con el respaldo, para contar con la provisión de Dios y la protección de Dios, necesitas primeramente arreglar tu situación de enemistad contra Dios. Porque muchas personas sin el debido arrepentimiento han querido acercarse a Dios para ver si logran obtener el beneficio de las promesas de Dios. Y yo quiero que usted entienda esto. No es porque yo no quiera que Dios le bendiga, que Dios le restaure, que Dios le sane. No, yo no tengo ninguna facultad, ninguna autoridad sobre Dios. Pero sí he entendido en las Escrituras que Dios dice que al altivo lo ve de lejos. Y dice que la oración de ellos no serán atendidas, no serán escuchadas. Y la clave dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que permanece, morará, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Óigame, qué interesante es esto. Es un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Esa palabra omnipotente significa el que todo lo puede. No hay poder más alto que el poder de Dios. Dígame, qué hermoso. Los poderes del mundo, los poderes de las naciones, los poderes de los hombres están tan limitados. Por eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede. Pero también significa que está dotado de gran poder. Eso significa omnipotente. Pero también significa supremacía de poder. Dígame, que las potestades de las tinieblas están sujetas y tiemblan ante la presencia del Padre, del Omnipotente, porque Él tiene una supremacía de poder. Pero también esta palabra omnipotente significa que no necesita de nadie. Esto es sorprendente entenderlo. Mi Padre no necesita de ayuda. Mi Padre no necesita que alguien le oriente y le diga qué es lo que tiene que hacer. Él es poderoso, Él es poderoso. Su poder es infinito. Ya mire el Dios. Por eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que permanece no solo en tiempo de enfermedad, no solo en tiempo de pobreza, no solo en tiempo de escasez, no solo en tiempo de dificultades, no, es una permanencia en tiempos difíciles como en tiempos de bonanza. Esa persona cuenta con todo el respaldo
respaldo del cielo. Usted me podrá decir, mire pastor, pero yo voy a la iglesia. Bueno, está bien que vaya a la iglesia, pero usted puede estar en una congregación, pero aún no permanecer bajo el abrigo del Altísimo. Porque el que vive bajo el abrigo del Altísimo tiene el respaldo de Dios en todos los quehaceres de la vida. Tiene el respaldo de Dios en todo. Pasa por momentos de crisis, ahí está Dios con él. Pasa por momentos de angustia, ahí está el Señor con él. No lo deja que se muera, no lo deja que fracase. Le enseña a que conozca quién es Dios en medio de las circunstancias difíciles. Por eso es importante que nosotros estemos ubicados, permaneciendo. ¿Sabe? Cuando hablamos de la condición para estar bajo el abrigo del Altísimo, nos recuerda cuando Elías le dice al pueblo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Fíjame, Elías era un hombre que vivía en constante comunión con Dios. Eso es algo sorprendente. Elías no le daba gusto a los deseos de su carne, pero sí le daba lugar a la justicia de Dios en su vida. Si usted y yo permanecemos, hermanos, puede ser que estemos pasando momentos difíciles, pero déjeme decirle que Dios está a nuestro lado, porque Dios es maravilloso. Ahora dice: diré yo a Jehová, óigame, diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. ¿Sabe? Hay algunos escritores que dicen que el Salmo 91 fue escrito en un tiempo de pandemia, cuando Dios le dice a David, después de haber pecado, le pone a elegir tres cosas: que venga la lluvia, caer en manos de los enemigos o caer bajo los juicios de Dios, que eran enfermedades. Y David pudo decir: prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios disciplina con justicia y amor, mientras el mundo y mis enemigos me van a destruir, me van a acabar. Y si viene el hambre, se va a morir mucho pueblo. Mejor quiero caer en las manos de Dios. Y vino una pandemia terrible, una mortandad, vino el juicio de Dios sobre todas las cosas. Pero en medio de todas ellas, Dios estaba guardando a David y a muchos otros que estaban cerca de él. Ahora, decíamos que hay diferentes abrigos, pero en este momento usted y yo no necesitamos abrigos que se fabrican los hombres. Necesitamos el abrigo de Dios, la cobertura de Dios, ahora más que nunca. A lo mejor usted está postrado ahí en una cama, pasando por algún momento difícil, una enfermedad. ¿Sabe? Ese tiempo Dios lo ha permitido para que reflexionemos y que veamos cómo estamos delante de Dios.
Yo no le estoy hablando a usted de su fidelidad a la congregación, gloria a Dios por eso. Pero podemos serle fiel a una congregación, pero no fieles a Dios en todo lo que dice su palabra. Este tiempo que el Señor nos está haciendo pasar de pandemias, de enfermedades, de problemas, de violencia, es cuando más el hombre tiene que acercarse a Dios y ponerse bajo esa cobertura de Dios para tener el respaldo de Dios. Ahora, aunque muchas veces hay frío por las circunstancias difíciles de la vida, ya no es un frío material, sino que es un frío que empieza en el alma del ser humano, en el espíritu del ser humano. Pero quiero decirle que Dios está presente más que una enfermera, con todo el respeto y el amor que se merecen esas mujeres y esos enfermeros que están brindando su tiempo para darle lo que el enfermo necesita, sin desmejorar su trabajo. Quiero decirle que mi Dios es más que ellos. Pero también mi Dios es más que un calmante, más que una medicina, porque Él es el que sabe perfectamente bien qué áreas de su cuerpo, qué miembros de su cuerpo se han debilitado, qué miembros de su cuerpo están pasando por una crisis. Entonces, Él con su poder puede restaurar, porque Él es suficiente médico. Él es su médico de cabecera. Ahora, con esta pandemia que hay muchos médicos que los respetamos y los admiramos, pero tienen temor de ir a la casa de una persona que tiene COVID. Dan recetas, dan indicaciones por teléfono. Pero por eso es que Dios es más que un médico terrenal, porque Él está presente ahí en su cuarto, ahí en esa cama, incluso ahí en esa cárcel. Él está presente en ese hospital donde ya tienes días de que no te pueden visitar tus parientes, tus familiares. Pero quiero que sepas que ahí, en ese cuarto, ahí, cerca de tu cama, está el médico de médicos, presto para hacer el milagro y para sanarte. No desperdicies esta oportunidad. Mira lo que dice en el versículo 15. Luego vamos a regresar. Dice, verso 14 y 15, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y escucha esto y dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Escuche bien. Dios no nos promete que no vamos a pasar por momentos difíciles. Porque a veces se tiene la idea que como yo soy pastor,
como yo soy un evangélico, como yo ya hice todo lo que en la congregación dicen, pensamos que no vamos a tener problemas. Eso no lo dice la Escritura. Es más, el Señor Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos y luchas. Imposible. Si Él tuvo también problemas aquí en la tierra, pero venció porque el Padre estaba con Él y Él con el Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, la respuesta, el fruto del amor que tú le tienes a Dios, que tú le sirves al Señor, Él dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Qué angustia estás pasando ahora? ¿Qué momento difícil estás pasando? Dios te dice hoy, yo estoy contigo. Estás en el momento del fuego ardiente, como estuvo Sadrach, Mesach y Abednego, en aquel horno de fuego. Escucha, Dios no los libró de que fueran al horno. Pero algo importante que nos demos cuenta es que sí estuvo con ellos dentro del horno. A lo mejor tú estás preguntando, ¿por qué, Señor? Si yo soy tu hijo, si yo te soy fiel, ¿por qué me vino la pandemia a mí? ¿Por qué estoy pasando ahora este problema? Solo quiero decirte que como hijos del Señor no estamos libres, porque somos de carne y hueso, pero sí puedo afirmar, asegurar y creer y animarte que Dios está pasando la pandemia contigo. Créelo con todo tu corazón. Él está ahí fortaleciéndote mientras tú duermes, mientras tú descansas. Hay ángeles que están al cuidado tuyo. Por eso es importante creer lo que Él dice, con Él estaré en la angustia. Hay un frío que produce la soledad cuando no hay un abrazo, una caricia de un ser querido. Eso provoca un frío en el alma. Pero Dios dice estas palabras: no te dejaré ni te desampararé. Ahora, mire qué tremendo, qué hermoso es lo que el Señor nos dice en esta palabra. Hay un frío que produce las enfermedades. Hay un frío que provoca la soledad. Hay un frío que provoca la ansiedad. Pero hay un frío que produce las preocupaciones de la vida. Hay un frío que provoca el encierro en una cárcel o en una habitación de un hospital. Y hay un frío que provoca el estar atado a un vicio sin poder ser libre. Pero qué interesante es saber que Dios está con nosotros. Dios ha prometido ayudarnos. El rey David, en su vejez, tuvo un frío y trajeron ropa y le cubrían, pero él no se podía calentar.
¿Qué nos demuestra eso? Al rey David le trajeron las mejores, pudiéramos decir, sábanas para cubrirlo, pero no le dieron el calor que él necesitaba. Le consiguieron unas damas, sunamita, para que lo abrigara, pero tampoco le dio la cobertura. ¿Sabe? Porque él no necesitaba un abrigo de carne. En él habitaba el abrigo del Altísimo. Y ese es el abrigo que usted y yo necesitamos ahora. Hoy escuchamos a personas que dicen, con este mal no se puede. Y nosotros mismos somos testigos de ver gente o personas pudientes económicamente, con empresas grandes, con dinero suficiente, y pagan los mejores hospitales y médicos, pero aún así no pueden resistir a la hora de la prueba que el Padre ha permitido en este mundo. Recuerde, cuando el Padre iba a destruir a los primogénitos de los egipcios, ordenó a través de Moisés y Aarón que le dijeran al pueblo de Israel, aún dentro de Egipto, que pudieran poner en los dinteles de cada casa de ellos la señal de la sangre del Cordero. Y ellos la pusieron en obediencia a la palabra de Dios. El que no obedeció se moría. Porque el ángel de Jehová, escuche, el ángel de Jehová iba a pasar a ejecutar los juicios de Dios. Es increíble que un pueblo viviendo en medio de otro pueblo que estaba siendo azotado por el trato de Dios, los vecinos de ellos se morían, los primogénitos. No solo los hijos, sino de los animales. El vecino del otro lado lo mismo. La casa del israelita quedaba libre porque el ángel no ejecutaba el juicio, porque había una señal. Eso tiene que ver para con nosotros hoy. ¿Qué es lo único que nos va a guardar siempre y cuando sea la voluntad de Dios? Cuando estemos y tengamos la señal de la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Solo la sangre del Cordero que derramó Jesús en la cruz del Calvario nos da aceptación delante del Padre. Y cuando el enemigo ve la sangre del Cordero en nosotros, él se aleja. Y él no puede actuar en contra de nosotros. Esto significa el que habita al abrigo del Altísimo, el que está bajo la cobertura de Dios, el que se mueve según el plan del Señor. Por eso es importante, y aquí sigue diciendo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Escucha, habla de peste.
Y si tú te recuerdas bien, el mundo, los gobernantes han declarado al COVID como una peste destructora. Y dice, Él te cubrirá. Qué hermoso es esto. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hoy estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. O sea, cuando tú y yo estamos bajo la cobertura de Dios, Él se convierte en un escudo de guerra. Un escudo que el enemigo no puede traspasar. La enfermedad, la violencia, todo lo malo, ahí van a pegar en el escudo y vamos a ser victoriosos. Aleluya. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Tú y yo no fuimos creados para vivir en zozobras, para vivir con miedo. Tú y yo fuimos creados para vivir bajo la cobertura de Dios y para vivir en victoria, para vivir bajo el gobierno de Dios. Cuando tú y yo vivimos ahí, Dios determina hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Y dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué no van a llegar? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, y por lo tanto dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu vivienda. Es tiempo ahora de ponernos en las manos de nuestro buen Dios. Es tiempo ahora de acudir al abrigo del Altísimo, que es nuestro buen Dios. Necesitamos entonces reconocer que en estos últimos tiempos hay alguien que nos puede ayudar. Quiero orar por usted. Quiero que el Señor haga su voluntad en la vida de usted. Usted está en casa resguardándose, usted está en el hospital o está en la cárcel pero está enfermo. Queremos orar por usted. Está en el hospital, queremos orar por usted. Y yo quiero que hagamos lo que dice la Escritura. Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en lo que pedimos al Padre, Él nos lo va a dar. Así que oremos hoy. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que todo está bajo tu control. No hay dolor, no hay enfermedad que actúe con más poder que el tuyo. Hoy, en el nombre de Jesús, estoy llegando hasta ese lugar, ese cuarto, donde esa persona ha pasado varios días, ha estado en soledad, solo viendo las paredes. Pero te ruego, Señor, que tu mano de poder lo liberte, que tu mano de misericordia, y que envíes a tu ángel a ese cuarto. Que él sienta en este momento que tu mano poderosa está siendo puesta sobre él.
En el nombre de Jesús. Sobre esa hermana, sobre ese niño, esa niña, pon tu mano de poder. Yo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, si es tu voluntad en este momento, mi Padre, esa persona es sana y es libre. Una libertad que tú le das ahora. Una sanidad que ahora le das. No para que él o ella se levante de esa cama y seguir viviendo una vida desordenada, sino que tú le estás sanando, le estás levantando, porque él tiene que empezar a hacer lo que tú has determinado que él haga. Por favor, Señor, obra en la vida de esa persona que está en el hospital, que está en la cárcel, que están allá lejos, en las aldeas. Quizá no tienen dinero ni siquiera para comprar una medicina. Pero gracias, porque tú eres esa medicina que el espíritu y el alma del hombre y el cuerpo necesitan. Gracias, porque tú eres el Dios del huérfano, de la viuda, del menesteroso y del necesitado. Eres lo mejor que podemos tener en este mundo, tu ayuda, tu fortaleza. Señor, gracias. Pon paz en el corazón de ese hombre, esa mujer que está ahí en la cárcel, arrepentida de haber actuado como lo hizo, pero aún ahí en esa cárcel, tú puedes hacer que él o ella tenga un encuentro contigo, que puede estar encarcelado físicamente, pero puede ser libre espiritualmente, y que tú en tu voluntad lo sacarás y la sacarás de ahí. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, fortalece a estas personas. Oramos, Señor, por nuestra nación, que tú bendigas a Guatelinda, a Guatebella, nuestro país, que tus ojos estén abiertos, como dice tu palabra, de día y de noche, sobre nuestro país. Señor, obra en los gobernantes. Por favor, perdónanos si a través de los gobernantes nos estás llamando a una reflexión. Obra en la vida de ellos, porque eres tú el que quitas y pones a los gobernantes. Obra de una manera muy especial, y que el poder de tu Espíritu Santo pueda obrar sanando. Gracias, porque hay muchos hijos tuyos, muchas personas que han pasado este proceso y están recuperándose ya. En el nombre de Jesús, queremos orar hoy por tu siervo Elder Carvajal, que está hospitalizado en los Estados Unidos. Hasta allá llegamos, porque para ti no hay distancia, para ti no hay fronteras, para ti no hay paredes, para ti eres omnisciente, estás en todo lugar. Porque el salmista pudo decir: ¿a dónde me ocultaré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Tú estás en todos los lugares. Por el poder de Dios, en el nombre de Jesús, declaro el poder tuyo sobre esa familia
que está pasando momentos difíciles, que quizás no haya que hacer y que ya alzó sus ojos a sus mejores amigos y las puertas se han cerrado. Pero ahora, juntos, como dijo tu siervo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hermana y hermano, tu socorro viene de Jehová. Él no dará su pie al resbaladero. Él te sostendrá con su mano de poder. No confíes en brazo de hombre, ni te molestes, ni te enojes porque no te den ayuda, porque tu ayuda viene de Dios. Alza tus ojos a Él. Dobla tus rodillas ahora en tu casa, allí en el hospital, allí en la cárcel. Dobla tus rodillas y habla con Dios. Ya verás lo que Dios va a hacer. Dios es bueno, Dios te ama y Dios quiere libertarte y quiere sanarte. Solo permanece al abrigo del Altísimo. Gracias, Señor. Bendecimos a cada persona donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y será en una próxima oportunidad que nos comuniquemos nuevamente con la palabra del Señor. Amén.